Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro de la pareja de Vegas y Pig. Aquí les voy a contar qué pasa después de que Pig escapa de la casa de Vegas. ¿Qué es lo que hace? Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar les cuento de que aquí en el canal ustedes pueden encontrar la historia de Vegas y Pig. En la descripción ahí les dejo los links para que ustedes lo puedan ver en orden y así no se pierdan ningún detalle de la historia de esta pareja. Así que ahora sí, comenzamos. En un video anterior nos quedamos en que Pig había escapado de la casa de Vegas y había ido a la casa principal. Quien mencionaba de que tal vez Pig ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido al cielo y por ese motivo iba a estar deambulando por toda la casa. Porsche al escuchar esto tuvo mucho miedo. Quien decía, tal vez él camine al baño y prepare el pijama para el señorito y sin duda va a estar contigo a las 10 de la noche y se sentarán para ver una película juntos. Kim dijo, suficiente, estás asustando a Porsche. En ese momento todos escucharon una voz. Entonces pensaron de que era Ar. Ar, ¿me llamaste?, le preguntó Kun. No, él movió la cabeza negando que no lo había llamado. Después escucharon nuevamente un sonido. Era un sonido fantasmal. En ese momento el corazón de Porsche empezó a latir tan rápido y todos empezaron a escuchar una voz. La voz decía, señorito, señorito, y empezaba a toser. Todos se quedaron aturdidos por el sonido de la voz. Kun al escuchar esto dijo, ¿qué? ¿Quién me llama? Kun tragó saliva en secreto y volvió a escuchar un sonido. Señorito, soy yo. Kim le dijo a su hermano, ¿puedes oírlo? En ese momento, Chai metió la cabeza en la camisa de Kim y después Kim dijo, ¿quién me llamó? ¿Quién está ahí? La voz dijo, señorito, ¿no me puede ver? Una sombra débil agitó su mano y su apariencia y su tono los dejó a todos sin aliento. Kim, Che y todos se movieron hacia atrás, como si estuvieran listos para correr. Escucharon la voz otra vez. Señorito, por favor, ayúdeme. A pesar que todos estaban asustados, pero miraron ese plano y vieron de dónde venía el sonido. En ese instante, Porsche le temblaban las piernas, pero también quería saber qué cosa era, así que observaban esa sombra, la cual poco a poco comenzó a aclararse. Pudieron ver de qué era Pig. Pig, su rostro estaba manchado con manchas rojas. Tenía una camisa blanca, la cual estaba también manchada, y sus muñecas estaban lastimadas. En ese instante se escuchó un fuerte grito y todos empezaron a correr y entraron a la casa. La imagen de Pig empezó a acercarse a ellos y Kim le dijo, Pig, regresa a tu lugar favorito. Pig le dijo, señor, me gusta estar aquí. Pig dijo, he vuelto, regresé, y comenzó a gritar y llorar con bondad. Pig al verlo a señorito Kun le dijo, ¿qué le pasa? ¿Quiere ir al baño? Y se estaba acercando a él. Kim al ver esto dijo, seguro todavía no se ha dado cuenta de que se fue al cielo. Esto se lo dijo a su hermano Kim y después Kim sujetó a Porsche y le dijo, espérame aquí, te voy a salvar primero. Kim empezó a acercarse a la imagen de Pig. Pig al verlo le dice, señorito, he vuelto, he regresado. Kim le contesta, Pig, voy a hacer mérito por ti, pero regresa a tu lugar favorito. Kim al escucharlo le dice, ¿de qué estás hablando? Solamente díselo, ni siquiera él lo sabe. Kim al ver a su hermano le dice, ¿y por qué no se lo dices tú? Tú eres más fuerte, así que díselo, Kim. En ese momento, Kim le dijo, Pig, te has ido al cielo, ve a tu lugar favorito. Pig al escuchar esto dijo, ¿de verdad? Se llevó la mano a la cara y empezó a examinarse todo el rostro. Y Pig se preguntó, espera, ¿pero cuándo pasó eso?
Yo estaba encerrado en un cuarto y Vegas no me dejaba salir. Pig empezó a reflexionar en todo lo que había pasado. Hubo una pequeña pausa y todos estaban mirando. En ese momento los guardaespaldas se apresuraron a agarrar una imagen de Buda en su mano y empezaron a cantar. King, al ver esto, se acercó a Pig. Porsche le gritaba: King, ven aquí. ¿A dónde vas? Te dije que entraras. A pesar de que Porsche quería agarrar a su hombre para que no se acerque a Pig, pero no podía, las piernas le temblaban. Mientras que King se acercaba a Pig, las voces de la familia le gritaban diciendo que no se acercara. King se paró al frente de Pig y le dijo: Hoy hemos incinerado tu cuerpo. Pig, al escuchar esto, estuvo bastante confundido y dijo: ¿De verdad? Pero hoy me levanté temprano, como siempre, aunque no pude dormir en la noche. Pero en la mañana comí arroz y Vegas me dijo de que iba a salir. Entonces, ¿con quién hablaba Vegas? King, al escuchar todo esto, lo miró y le dijo: Pig, ¿realmente no te has ido, verdad? King lo miró de pies a cabeza a Pig. Entonces su hermano le dijo: King, él te está engañando, es un fantasma, el fantasma te está engañando. King, al escuchar todo eso, solamente miró a Pig y lo abrazó. Pig, ¿cómo estás? Lo siento, discúlpame. Pig, al escucharlo, le dijo: Señorito King, estoy bien, y empezó a sonreír. Creo que voy a tener que sentirme culpable por el resto de mi vida. Muchas gracias por regresar. King estaba abrazando a Pig. Después de abrazarlo, King se volteó y le dijo a los demás: Pig ha regresado, Pig ha vuelto. En ese momento, todos los guardaespaldas empezaron a sonreír y fueron a abrazar a Pig. Porsche, quien estaba en el suelo, recuperó la conciencia y después de ver de que Pig no era un fantasma, se levantó y con una gran sonrisa se acercó a Pig y le dio un fuerte abrazo. El hermano de Porsche, Chai, también se acercó a Pig y empezó a saludarlo. Todos estaban muy felices al ver nuevamente a Pig. Pig, al ver al señorito Kun, le dijo: Señorito, he vuelto. Agarró la imagen de Buda, la cual tenía en sus manos. Kun lo miró y después empezaron a caer lágrimas en sus ojos. Pig, Pig, empezó a decir y lo abrazó. Kun le decía: pensé que ya no te iba a ver. Estoy bien, señorito Kun. Pig le estaba frotando la espalda mientras que Kun estaba llorando. En ese momento, Kun sale de su habitación y dice: ¿qué es todo este alboroto? Entonces Kor, al ver a Pig, le dice: mi corazón va a fallar algún día, ¿qué está pasando? Kun, al verlo a Pig, le dio una leve sonrisa y Pig le dice: señor, estoy aquí, he regresado. Kun le dijo: está bien, vamos a sentarnos y a conversar, y saquen ese humo de aquí, sáquenlo ahora mismo. Después Kun tenía un cofre en sus manos y le dijo a Pig: mira, tus huesos todavía están calientes, recién te hemos quemado en la noche. Kun, al verlo, le sonrió y le entregó una urna, la cual contenía cenizas, ya que esas cenizas se pensaban que eran de Pig. Entonces, ¿a quién quemamos?, se preguntó Kun. Kun también le contó a Pig de que había organizado un gran evento y que gastó mucho dinero. Le dijo que había tratado muy pero muy bien a todos los invitados. Pig, al escuchar esto, le dijo: no me digas que es el funeral. Vegas, me engañaste, murmuró Pig. King le dijo: ¿tú también sabías de eso? Y Pig le contestó sí. King, al escucharlo, estuvo bastante sorprendido. También le contaron de que sus abuelos sabían con respecto al funeral. Y Pig se estresó muchísimo. ¿Por qué le dijeron a mis abuelos? Voy a asumir toda la responsabilidad, Pig. No te preocupes. Yo mismo voy a solucionarlo, le dijo King. Pig pensó que si él fuera sus abuelos, volaría a Bangkok y agarraría palos a los 3 integrantes de la familia principal. ¿Cómo pueden incinerar a su nieto sin comprobarlo? En ese momento
Ar estaba limpiando las heridas las cuales Pig tenía en sus muñecas y él preguntó: ¿por qué todos piensan que me fui al cielo? Entonces le contaron de que había encontrado un cuerpo y ese cuerpo tenía el emblema de la familia principal y que tenía un anillo el cual utilizaba Pig. Pig miró su mano izquierda y pudo ver de que no tenía el anillo. Pig les contó de que le había dado el anillo a su amigo Tom, un guardaespaldas, y Ar escuchó: «Ah, ya, Tom, el que solía estar contigo y seguirte a todos lados. Él decía que tú parecías un idol». Entonces Pig le dijo de que le había dado una tarjeta de la primera familia y también le había dado el anillo. Entonces Pig agarró la urna y dijo: «Entonces, tú eres Tom». Kunkor al escucharlo le dijo: «Primero hay que comprobarlo, hay que investigar». King al verlo a Pig le preguntó: «¿Qué te hizo la segunda familia?». King estaba observando el cuerpo de Pig. Pudo ver que en su cuerpo no tenía heridas y también pudo notar que en su cuello había pequeñas marcas, en su cuello y también en su pecho. King le dijo: «¿Fue Vegas? ¿Qué te hizo? Dímelo, voy a lastimarlo». King apretó el puño encima de la mesa. Pig le contestó: estoy bien, dime qué te hizo, ¿te atrapó bajo custodia, en ayuno?». Entonces observaron el cuerpo de Pig. No estaba flaco. El señorito Kung, mirando a Pig, le dijo: «Voy a atrapar a Macao y Vegas y los voy a lastimar». Kunkor al escucharlo le dijo: «Está bien, dejen descansar a Pig, que vaya a dormir». Entonces Kung lo abrazó y le dijo: «Hoy vas a dormir conmigo. Tengo miedo de que despierte y que no te vea de nuevo». Entonces Ar y Paul abrazaron a Pig en ese momento. «Déjalo descansar a Pig, tú solamente das dolor de cabeza», le dijo el señor Kunkor. Porsche al ver esto se sentía muy feliz. Aunque no tenía a sus padres a su lado, se sentía muy feliz de que Pig haya regresado. Por otro lado, en un hospital estaba Vegas. Él abrió los ojos y después recordó las imágenes de los últimos acontecimientos. Su cerebro no recordaba mucho, estaba aturdido y confundido. Después, mi hermano me pregunta: «¿Cómo estás?». Ese lugar en el cual estaba era desconocido. Cuando despierto en las mañanas, yo sentía un aroma agradable muy cerca al mío. ¿Dónde está esa persona? Después recordé una voz mimada, la cual siempre me pedía cosas. Esto era tan diferente, no era como en todas las mañanas. Escuché que mi hermano le decía al doctor Tok cómo estaba, y mi padre le dijo a mi hermano: «Macao, cállate, tu hermano está bien, solamente cayó al suelo». Macao le contesta: «Papá, si usted no está preocupado por mi hermano, váyase a casa, váyase con su esposa». Entonces su padre se levanta del asiento y dice: «Iré a la empresa». Sale de la habitación. Tengo muchas preguntas en mi cabeza. ¿Cómo llegué a este hospital? Me dolía mucho la cabeza. Pude ver que mi subordinado Non estaba ahí y que el médico se acercaba para examinar mi cabeza. También pude ver en mi cuerpo de que tenía una sonda de suero perforando mi brazo. En ese momento las imágenes empiezan a aparecer en mi cabeza. Pude ver ese rostro, el cual siempre estaba atrapado en mi mente todo el tiempo. ¿Dónde está Pig? Me volteé y miré al guardaespaldas Nog. ¿Dónde está Pig? En ese momento el dolor de cabeza desapareció y ahora tenía un gran dolor en su corazón. Recordaba a Pig llorando y su mirada desgarradora. Entonces le preguntó: ¿dónde está Pig? ¿Cuánto tiempo estoy aquí en este hospital? Pig debe estar enojado, tal vez necesita algo. Él siempre me pide cosas. Macao al escucharlo le dijo: ¿de qué hablas, hermano? Vegas quería creer de que Pig todavía seguía en ese lugar. Eso era lo que él esperaba en su corazón, porque si no es así, no sabía qué iba a ser de él. Vegas agarró de la camisa a Nog y le dijo: ¿dónde está Pig?
Macao abrazó a su hermano y le contó que lo había encontrado en su habitación y que se había golpeado la cabeza y por ese motivo lo trajeron al hospital. Vegas, al escucharlo, le dijo a Nog: ¿eso fue lo que le dijiste a mi hermano? Dame las llaves del auto. Vegas se levantó y tiró la sonda de suero, la cual estaba en su brazo. Las enfermeras trataron de detenerlo, los médicos, pero nadie pudo con él. Vegas empujó a todos y salió rápido de la habitación. Vegas estaba caminando y por su brazo estaba goteando sangre. Nog le dijo a Vegas: «Señor, mantenga la calma». Vegas llegó al estacionamiento VIP y encontró el auto, se subió y pisó el acelerador. Él, mientras que estaba en el auto conduciendo, estaba muy confundido, ansioso, incapaz de pensar en nada. Solamente sentía algo en su corazón, en su pecho, lo cual estaba a punto de asfixiarlo. Vegas sabía muy bien la respuesta, sabía de que ahora Pig no estaría ahí esperándolo, pero quería engañarse a sí mismo. Vegas decía que hace un poco tiempo se dio cuenta que su vida tenía un poco de esperanza, y eso fue cuando él le hizo darse cuenta de que siempre hay una solución en la vida. Él me enseñó muchas cosas, todavía puedo volver a sonreír y vivir bien, y todo esto es gracias a él. Él me enseñó a aprender a lidiar con mis propias emociones, incluso cuando vivo momentos realmente frustrantes. Las palabras de consuelo de Pig son como si me sacaran de esa vida oscura. Eran palabras las cuales me hacían sentir bien. ¿Estás bien? Esas palabras resonaban en mi mente, a pesar de que yo lo tenía en una condición, la cual era bastante lamentable, pero él todavía siempre tenía algo para decirme, siempre mostraba una sonrisa y una mirada sincera en sus ojos, lo cual me hacía sentir vivo. Es por eso que no podía desencadenarlo, no podía soportar que él se fuera de mi vida. Él es como una luz en mi vida por su gran sonrisa que me daba a diario. No importa cuántas veces lo mirara, su sonrisa siempre estaba ahí, pero ahora se ha desvanecido. Mis manos tiemblan, tengo mucho miedo, un miedo insoportable. Cuando llegué a la casa, bajé rápido del coche y corrí en dirección a mi habitación, en el segundo piso. Mis subordinados me miraron en estado de shock, ya que yo llevaba una bata de hospital. Además tenía una gasa en la cabeza, pero no me importa nada. Solamente quiero llegar a mi habitación y ver si esa persona sigue ahí, en mi zona segura. Cuando abrí la habitación, la puerta hizo un gran sonido. «Pig», grité. Mi corazón latía de miedo y ahora se convirtió en soledad cuando observé la habitación y no había nadie. Estaba vacía, sin la voz brillante y encantadora que me diga hola cada vez que llegaba a la habitación. Esas palabras las cuales me decía «tengo hambre», esas frases ya no existen. La condición de la habitación sigue siendo la misma. Cada libro estaba en su lugar y las cadenas que solían sujetarlo estaban ahí tiradas en el suelo. Todavía había rastros de él. Estaba su olor, ese olor que aromatizaba toda la habitación, pero él no estaba. Su bella sonrisa no estaba allí. Solamente podía retener su aroma fascinante. Todo está claro. Pig no está aquí. Caminé lentamente por la habitación y me acerqué a las cadenas. Las recogí y caí al suelo. ¿Pero qué he hecho? El día en que mi padre me dijo esas palabras y me dolieron mucho. El día cuando me estaban comparando con King, ya que tenía un gran resentimiento hacia él. Los días los cuales sufrí. Todos esos años de sufrimiento habían quedado atrás. Cuando Pig apareció y me dijo: «Pero todavía tienes a Macao. Macao te quiere mucho. Tú sigues siendo bueno». Esas frases fueron reconfortantes cada vez que yo me sentía mal. Mi malestar fue reemplazado por esas palabras y por esos ojos sinceros de Pig. «Lo siento mucho, Pig. Lo siento».
Con esto terminamos el video. En el próximo les voy a contar qué pasa más adelante y qué es lo que hace Vegas al darse cuenta que su habitación ahora está vacía y qué es lo que hace Pig. Así que bueno, eso era todo. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal y déjenme su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. Y no se olviden por favor de compartir el video. También acá abajo en la descripción les dejo el link para que ustedes puedan ver la historia de Vegas y Pig completa en orden y así no se pierdan ningún detalle con respecto a la historia de ellos dos. En la descripción ahí les dejo los links. Así que bueno, bye bye, cuídense mucho.